La causa inundaciones tiene 3 imputados, como dijimos anteriormente, tiene varios otros tantos que no, que zafaron por ahora de la persecución penal, y tiene lo que se llama un actor civil. Fíjense ustedes lo vetusto que fue el sistema de enjuiciamiento penal que coexiste todavía en Santa Fe, que ni siquiera era la figura del querellante, ¿no? como un fiscal coadyuvante al juez. Un actor civil que tenía limitadas intervenciones en el expediente penal. En este caso, la causa tiene un matrimonio constituido, una pareja, Jorge Castro y Milagros de Mirce, que está con nosotros. Buenas noches, Milagros, gracias por venir. ¿Qué primera impresión, qué primera lectura hiciste vos y Jorge respecto a esta última novedad? Mira, a ver, en principio la reacción es de profunda preocupación. Vos y la mayoría del pueblo santafesino sabe que esta causa se ha sostenido y está viva gracias a la lucha, no solo de nosotros, sino de muchos santafesinos, y que siempre nosotros hemos optado, entre otras cosas, por el camino de la justicia, de esta justicia que es la única que tenemos, con la expectativa de que alguna vez se pusiera los pantalones, y con una serie de resquemores y desconfianzas lógicas, por lo que, como vos bien decías, en la apertura del programa y en consonancia con eso, los 14 años han demostrado que acá se va consagrando la impunidad año a año. Y en realidad, esta medida que toma la Corte, que es la última instancia, como vos decís, a nosotros nos tocó el viejo sistema penal, que es un sistema sumamente vetusto, más viejo creo que, no sé si de toda Latinoamérica, pero de la Argentina seguro, donde uno tiene limitadísimas posibilidades como actor civil. A pesar de eso, nosotros hemos batallado con todos los intersticios que nos ha presentado pruebas, sobreabundaron las pruebas. Bueno, el proceso se conoce, yo no voy a ir en detalle sobre eso, pero lo que quiero decir es que estamos en un proceso de 14 años donde, por ejemplo, donde hasta ahora no hubo resolución, o sea, la justicia no pudo resolver, ya de por sí eso es significativo. ¿Por qué digo que es significativo? Porque se trata de hombres del poder y porque se trata de hombres del poder político y de funcionarios. Y en nuestro país no hay cultura de justicia ante los funcionarios, que el que la hace la paga. Acá no es así. Y la impunidad ha reinado, no solo para la época de la dictadura, sino para funcionarios que no cumplieron con su deber en periodos democráticos. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que en estos 14 años, de todos los fiscales que hubo, uno solo apeló. O sea, uno solo cumplió con la función que tenía que cumplir, que de última es defender a las víctimas, ¿no? En síntesis, las víctimas en este sistema, con este sistema, no tenemos, esto de decir limitadas posibilidades, es poco, no tenemos casi posibilidades de defendernos y quienes tendrían que cumplir esa función no la han hecho en la historia de esta causa. Por otro lado, bien lo caracterizaste vos, la Corte, nosotros siempre dijimos, esta Corte reutemanista, o sea, con color reutemanista y con peso político, es quien hoy tiene la última palabra, quien va a tener la última palabra sobre la causa inundación. ¿Por qué? Porque ese sistema penal viejo así lo consagra, así, digamos, determina. La Corte, ahora con este recurso que ha presentado la defensa de Álvarez, habilita, lo que hace es habilitar a la defensa a que fundamente por qué está pidiendo la prescripción.
Vos planteabas hoy en la apertura un análisis desde cierta lógica. Yo me pongo ahora en otro lugar como para agregar tipo caleidoscópico, porque las causas son complicadas y tienen muchos aspectos. No es solo una cuestión legal, ni jurídica, ni política, ni económica, es todo esto junto. Uno dice, a ver, se da esta posibilidad a un imputado, y hasta ahora se han desoído, no se han tomado la cantidad exuberante de pruebas que se han presentado como para resolver sobre estos imputados y avanzar sobre los que quedaron afuera. Eso está claro también. Acá hay muchos otros responsables y el principal responsable político es Reutemann. Eso no cabe duda. Bien, pero más allá de eso, digo, están dándole lugar a lo que uno dice desde el punto de vista del derecho, está bien, porque ahora, señores, una pregunta que se tiene que hacer todo ciudadano santafesino es, ¿a quién le están dando esta posibilidad? Volvamos a escuchar la grabación de lo que dijo Álvarez el día que nos inundamos. Todos los santafesinos lo sabemos y esto no es subjetividad, estos son hechos concretos. Álvarez salió por la radio LT10 diciendo, vecinos de tal barrio, de tal barrio, de tal barrio, de tal barrio, quédense, histórico, histórico esto. A ese personaje le están dando la posibilidad de que explique por qué o fundamente por qué está pidiendo la prescripción, por qué se demoró tanto. Es la justicia la que se demoró. Nosotros como actores civiles, aún con las manos atadas, hemos aportado mucho más de lo que se podría hacer en cualquier otra causa. Esta causa ha estado viva y hoy con esta resolución, yo digo, la Corte tiene la última palabra, va a tener la última palabra porque así lo dice el sistema, y en caso de que dé lugar, digo, en cuanto a cómo sigue este camino, la otra posibilidad, que es la única que nos queda, es que el fiscal de Cámara apele. Digo, con los antecedentes que tenemos, no es difícil imaginarse que este panorama, digamos, que este contexto es complicado y en realidad la expectativa está puesta en que alguna vez la justicia le demuestre al pueblo santafesino que puede obrar en consecuencia, que hay igualdad ante la ley y que los ciudadanos comunes nos merecemos tener el debido respeto y sobre todo por nuestros muertos. A medida que pasa el tiempo, uno tiene que empezar a explicar nuevamente quién es quién. Por las dudas, me tomo ese atrevimiento. Dijiste Marcelo Álvarez, los abogados de Marcelo Álvarez son los que presentan frente a la Corte la posibilidad de admitir el recurso de la discusión dentro de la Corte. Han pasado 14 años, por ejemplo, había chicos de 10 años en 2003 que tal vez sintieron, obviamente vivieron todo ese proceso, pero tal vez no desmenuzaron la información más finita. Hoy tienen 24, entonces hay que explicarle que hace 14 Marcelo Álvarez era el intendente de la ciudad de Santa Fe, que estuvo en el programa de Guillermo Tepper a la mañana de LT10, como dijiste, que fue cerca de las 8:30 de la mañana, que dijo la Villa del Centenario, Las Barranquitas, Chalet no se va a inundar, los vecinos quédense tranquilos. Y algunas horas después todos esos barrios tuvieron 4 metros de agua promedio de inundados. Ha pasado tanto tiempo que vos y yo y mucha gente que seguimos el tema, ustedes más obviamente, tenemos bien claro quién es quién. Sí. Pero fíjate, vos que hay que contarle a los jóvenes de 20 y pico o 20 y pico en adelante, quién era quién. Y Ricardo Frati, por ejemplo, también tuvo una posibilidad, no digo de excusarse, porque fue dentro de los 3 imputados el único que dijo en un momento en donde era posible llevar adelante un plan de evacuación, el agua va a llegar hasta acá. Entonces esta causa trata de dirimir 2 cosas. Primero, ¿por qué ingresó el río Salado a Santa Fe? Por una obra inconclusa, por una puerta abierta que dejó una obra inconclusa. Pero además, ¿por qué hubo 23 muertes directas?
porque no hubo un plan de evacuación. Son dos cosas las que discute el expediente. La obra inconclusa y el plan de evacuación. Por eso me parece importante remarcarlo, machacar, volver a hacer un poco de docencia, digo, en Sí, este me sentido. parece Porque bien y me parece también importante en ese contexto puntualizar que en esos barrios donde quien era intendente dijo que los vecinos se tenían que quedar tranquilos porque no se iban a inundar, está la concentración de la mayor cantidad de muertos, ¿eh? Y esto que puede parecer, no sé, puede pasar desapercibido, puede pasar como un dato más, yo quiero realzarlo, porque acá esta causa es para que, digo, la hemos peleado durante tantos años, fundamentalmente porque acá costó vidas humanas. Y yo digo, nadie piensa, o no podemos pensar desde lo más elemental, que es qué significa 14 años de no haber encontrado, no ha podido resolver, cuando hay más de 150 personas muertas. No, acá nadie es responsable. Digo, veamos desde el presente. La ciudad se sigue inundando, la provincia se sigue inundando. Con las últimas inundaciones empezaron a hablar, o sea, todo el mundo habla de que hay que hacer obras y que hay que hacer sistemas de alerta temprana y de evacuación. Todo el mundo habla de esto. Algo pareciera que viene del pasado en relación al 2003, pero nadie habla de que la justicia no falló respecto a esto y no encontró ningún responsable. Y acá el responsable no fue ni el clima, ni el cambio climático, ni al cielo que se le ocurrió llover. ni el tsunami, como dijo Rauteman, un no tsunami, dijo. Esas son excusas. Eso es el argumento para exculpar a los responsables, para justificar a los responsables. Ese argumento ya se cayó. ¿Por qué? Porque nosotros hace 14 años que lo venimos diciendo todos los 29 de abril. Hablamos de inundados de ayer, inundados de hoy, inundados que vendrán. No es un tema complejo, digo, tiene muchas facetas, pero a nosotros la realidad nos ha obligado a meternos a estudiarlo, a conocerlo un poco más y a nutrirnos de los aportes de los distintos especialistas y a ver, los que nos gobiernan son los responsables de hacer las obras y de cuidarnos y de hacer estas cuestiones que no son por arte de magia, no son complicadas y no son estamos en el siglo XXI, avanzada, sociedad del conocimiento y demás, los conocimientos están, lo que falta es la voluntad política. Y así, como no ha habido voluntad para resolver esta causa, y esto tiene implicancias políticas, porque todo fallo judicial es político es un fallo también. Político, claro, por supuesto, sí. Y ahí también lo enmarco en lo que vos decías al principio. O sea, acá hay indicadores, nosotros decimos, ojalá la justicia demuestre que puede ser distinta, y que puede ser verdadera y que puede obrar en contra de la impunidad. Y si no, la va a consagrar y van a pasar a la historia con ese cuadro de situación en donde la perspectiva es mucho más complicada también para adelante. Porque acá se está sentando un precedente y quienes se cuidan las espaldas están tratando de cerrar filas. Esto que vos decías del tema del viejo sistema y del nuevo sistema y de la prescripción de todas las causas. A ver, son cuestiones, manejos legales que le van dando un viso de formalidad. O de legalidad. O de pseudo. A impunidades, a posibles impunidades. A la posibilidad de consolidar la impunidad. Entonces, a ver, para nosotros, si algo tenemos claro es que la lucha va a seguir y siempre dijimos que seguiremos hasta las últimas consecuencias. Hoy apelamos ante esto, apelamos a que esta Corte sepa obrar en consecuencia en relación a la función por la cual está ahí, le pagamos todos los ciudadanos el sueldo.
y que además considere que ser la máxima autoridad de la justicia de una provincia no es gratis. O sea, políticamente pueden inclinarse para un lado o para el otro. Milagros, yo que viví todo el proceso desde entonces hasta ahora, a mí me parece que hubo una gran, primero un gran reclamo, incluso numérico, de afectados por la inundación 2003 hasta 2000, acompañado por la oposición al peronismo hasta el 2007, intenso, con mucha densidad. Incluso en el medio se producen, sin parangonear la causa de inundaciones con esto que voy a decir, grandes cambios. Por lo menos Storni deja la diócesis de Santa Fe, se tiene que ir casi huyendo a Roma. Brusa es detenido con un grupo de represores en el 2005. Cae la ley de lemas, por ejemplo, en Santa Fe, como un hito, un sistema que era vicioso, que garantizaba que ciertas cooperativas de la política, sobre todo el peronismo, puedan seguir gobernando. Ahora, ¿por qué crees que una vez que cambió el signo político, por qué bajo la intensidad de la política, en este caso de los que eran opositores antes y oficialismo hoy, en un reclamo que sigue siendo justo, que sigue siendo el mismo, que sigue teniendo responsables, que sigue teniendo los mismos responsables, que además tiene bien identificado quiénes son los que deben resolver sobre la causa? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que la política es un juego de intereses. O sea, esta sigue siendo una causa emblemática. Quienes no conciben la política como un servicio al pueblo se acomodan según para dónde calienta el sol, y hoy pueden estar apoyando una causa muy justa y mañana correrse sin desconocer que la causa sea justa. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que acá ninguno de los gobiernos ha hecho las reformas que tenía que hacer, ha hecho reformas a fondo, son reformas tipo parche, ¿me entendés? Y de a pasito. Y acá nosotros lo dijimos desde un primer momento, acá había que destituir a la Corte Suprema, porque es la Corte adicta a Reutemann, o sea, una Corte con un claro signo político. O sea, ¿qué nos vienen a hablar nosotros de independencia del Poder Judicial o de los poderes? Esto es un entramado, la impunidad no se logra con la participación de un solo sector. Y eso es política, o sea, desde el punto de vista de los distintos poderes, los legisladores, no generalizando, pero el juego entre la legislatura, los proyectos que se aprueban o no se aprueban, o los que se proponen o se cajonean, entre el Ejecutivo y entre el Poder Judicial, más los intereses económicos. A ver, esta provincia ha sido motivo de escándalo cada 2 por 3, si no ha sido por la corrupción policial o por el tema de seguridad, ha sido por otros hechos, y siempre digo, a ver, el tema de, vos decías, el tema de Brusa, vos decías el tema de Storni, y aún así son algunas personas, pero el sistema judicial, del el sistema penal vetusto, ¿por qué no lo cambiaron antes? Digo, ¿cuántos Brusa, juzgado por delito de lesa humanidad? 2009. ¿Cuántos jueces se excusaron? Sí, claro. Sí. El tribunal oral estaba ¿Todos constituido por conjueces. Bueno, ¿te acuerdas? ¿por qué? ¿Y que sigue Ninguno era juez original del tribunal oral. ¿Por qué? Porque todos le debían un favor, todos eran amigos. O sea, así como no se ha hecho una profunda reforma policial o de seguridad, tampoco se ha hecho una profunda reforma judicial, a del nivel Poder Judicial. Del Poder Judicial. Y entonces tenemos el pasado que está presente con todo eso, con este entramado de compromisos, donde me parece que digamos, esto no está separado de que
convierte a la justicia algo tan alejado del pueblo, alejado en el sentido de que es una lucha de papeles, pero lucha de papeles que te mata, ¿me entendés? Que te mata porque tenés que tener plata, tenés que tener recursos, tenés que tener, aunque sea una, pero fuerte convicción de lo que vos estás haciendo, porque te cansa, te desgasta. Esto no es un problema individual, es una problemática social. Vos analizá la lucha de Cromañón, la lucha de Once, pues si están vivas, pero ¿qué ha pasado? Las personas se mueren, se pelean, porque justamente los intereses, hay sectores políticos, unos que apoyan, otros que no, que dividen. Esta complejidad hace que no siempre las luchas... La inundación de La Plata es un calco de la inundación de Santa Fe. Es un calco. No, iba a decirte que Once y Cromañón, por lo menos Once tuvo un juicio al año y medio Claro. que provocaba el accidente, la tragedia, y Cromañón también. Pero digo, a ver, en ese sentido hay resultados a nivel de la justicia, pero en relación a lo que es la participación, esto que vos decías, por qué la lucha sube o baja, o en un momento está para arriba y va bajando, es porque hay muchos factores y aún así, habiendo logrado esos fallos, no se ha llegado a todo lo que se tenía, no ha habido una justicia que haya llegado con su mano a condenar a todos los que eran responsables. ¿Reutemann es responsable penal además de político? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, claro, político y penal, porque esto que vos decís, las dos, o sea, no avisó lo que tenía que avisar como gobernador, tenía que avisar que nos íbamos a inundar, lo sabía, está probado, entonces a ver, y no salvó a la gente con el plan de evacuación, digamos. Digo, no lideró el plan de evacuación. No avisó, o sea, no cumplió con las funciones que tenía que cumplir. Yo insisto con esto, la política del cuidado en este país no se cuida, ¿viste? El gobernante no cuida al ciudadano, le importa el voto y después hace su negocio. Acordémonos que estaban votando el domingo cuando se empezaba y estaban llevando los camiones, estaban sacando a la gente con los camiones para que vaya a votar abajo del agua, ¿no? No controló a través de sus carteras, sus ministros y demás, no controló, no supervisó lo que se tendría que haber hecho bien y no se hizo. O sea, están los planos, dice cerrar en caso de inundación, o sea, yo insisto, las pruebas hablan por sí solas, y las pruebas son abundantes y contundentes. La responsabilidad de Reutemann solamente zafó de esta porque tenía todo este entramado a nivel judicial que hizo posible que quedara fuera. Acá tuvieron la oportunidad los fiscales de llamarlo, ni siquiera lo llamaron a declarar. Entonces, son jueces, fiscales, todo el aparato judicial que funciona de esta manera, que hace que en realidad los poderosos siempre terminan siendo protegidos. O sea, y la cárcel es otro ejemplo, ¿viste? Andá a mirar la composición de la cárcel pero digo, no, a nosotros no nos queda duda y en la causa está documentado que la responsabilidad es política y es penal. Gracias, Milagro, por la visita. Gracias. No, Estuvimos charlando de un tema que es muy doloroso y que particularmente creo que hay que dedicarle tiempo, sobre todo cada vez que transcurre el tiempo y no hay resolución judicial. Hay que explicar más, todavía reforzar más cómo fueron ciertas situaciones para aquellos que recién descubren o están escuchando qué pasó hace 14 años, puedan entender perfectamente por qué llegamos a esta instancia sin resolución judicial.